Hola, qué gusto volver a encontrarnos. Si has venido escuchando los episodios anteriores, quizás notes que hemos recorrido un camino. No un camino de respuestas rápidas, sino más bien uno de pequeñas preguntas. Primero hablamos de la trampa de no intentar no sufrir, después hablamos de la ansiedad y de cómo a veces no es la ansiedad la que nos encierra, sino todo lo que hacemos para que desaparezca. Y la semana pasada hablamos de que la mente no para, de esa búsqueda de certeza que promete calma, pero muchas veces nos deja exhaustos. Ahora quiero llevarte a otro lugar, no explicación ni concepto, sino a un lugar dentro de ti, porque quizás después de escuchar los episodios anteriores puede aparecer una pregunta más silenciosa. Una pregunta que no siempre llega con palabras. A veces llega como cansancio, a veces como vacío, a veces como una sensación extraña cuando por fin tienes un momento libre y no sabes qué hacer contigo. Y la pregunta es esta: ¿en quién me convertí mientras intentaba seguir adelante? No tienes que responderla ahora. De hecho, puede que esta no sea una pregunta para responder rápido. Quizás solo sea una pregunta para dejarla ahí, cerca, como quien deja una luz encendida en una habitación donde hace tiempo no entras. La frase de esta semana fue: Edith, no sé quién soy cuando dejo de cuidar a otros. O a todos. Y cuando escuché esta frase pensé en cuántas personas viven algo parecido. Personas que saben resolver, que saben responder, personas que saben cumplir, que saben estar para otros, pero cuando por fin nadie les pide nada, cuando por fin no hay una urgencia que cumplir y el mundo se queda un poco en silencio, no saben muy bien quiénes son ahí. Antes de continuar, quiero recordarte algo importante. Las historias que comparto en este espacio no corresponden a personas específicas y son relatos construidos a partir de experiencias, temas y patrones humanos observados durante años de trabajo clínico. Nombres, las circunstancias y detalles han sido modificados para proteger completamente la privacidad de las personas. Mi intención no es contar la historia de alguien. Mi intención es ayudarnos a comprender experiencias humanas en las que muchos podemos reconocernos. Entonces, quiero contarte la historia de Laura. Laura no llegó a consulta diciendo: quiero descubrir quién soy. Casi nadie llega así, ¿no? Laura llega diciendo que estaba cansada, pero no era solo sueño, no era solo trabajo, ni solo estrés. Era un cansancio viejo, de esos que no siempre se arreglan en un minuto. Laura es una mujer que funcionaba muy bien. Fíjate, funcionaba. Respondía a mensajes, organizaba horarios, recordaba citas médicas, compraba lo que le faltaba, se anticipaba a los problemas, sabía cuándo alguien necesitaba ayuda, sabía cuándo era mejor quedarse callada, sabía cuándo intervenir, sabía cuándo sostener y cómo sostener. Y durante mucho tiempo eso fue reconocido. Ah, sí, Laura es fuerte, Laura puede, Laura siempre sabe qué hacer, Laura es muy madura. Y quizá, si hubieras hablado con ella años atrás, también te habrá dicho que podía, que no pasa nada, yo me encargo. Pero un domingo ocurrió algo pequeño, tan pequeño, que casi podría haber pasado desapercibido.
Ese día, por primera vez en mucho tiempo, Laura tiene la tarde libre. Nadie la necesitaba. Nadie necesitaba que fuera a ningún lugar. No había una comida pendiente, no había una urgencia familiar, no había un correo que responder, no había la lista encima de la mesa que salir a comprar. Tenía 4 horas solo para ella. Al principio, un alivio, pero después apareció algo extraño. No sabía qué hacer. Se sentó en la sala, miró el celular, lo dejó, fue a la cocina, volvió, intentó poner una película, no pudo elegir ninguna. Pensó en salir a caminar, pero no sabía dónde. Y de repente sintió una incomodidad difícil de explicar. No era exactamente tristeza, no era ansiedad, era como si al detenerse algo dentro de ella quedara al descubierto. Y entonces apareció una pregunta. ¿Qué me gusta a mí? Se quedó quieta porque no supo qué responder. Y puede que mientras escuchas esto, algo en ti recuerde una escena parecida. Tal vez no un domingo, tal vez no una sala o una tarde libre, pero quizás recuerdes algún momento en el que después de tanto hacer, resolver, cuidar o cumplir, alguien te preguntó: ¿y tú qué quieres? Y hubo silencio, no porque no quieras responder, sino porque la respuesta parecía estar muy lejos. Laura comenzó a notar que durante años había tenido respuestas para casi todo, menos para ella. Sabían qué comían era preferida, qué comida era preferida para ellos. Sabía cuándo tocaba tomar las medicinas, si había que ir a citas médicas. Sabía qué comida era la preferida de su esposo, de sus hijos. Y las cosas que le incomodaban a la vecina, a la abuela, a la tía. Sabía qué decir para que otros estuvieran tranquilos. Pero cuando intentaba escuchar sus propios deseos, algo era confuso, parecía confuso, y poco a poco comienza a darse cuenta de algo. No había dejado de existir, había aprendido a ponerse al final, una y otra vez. Al principio eso tiene sentido porque hubo momentos en su vida donde eso que hacía le ayudó, porque era ser así. En su casa, cuando era niña, aprendió que si estaba atenta, las cosas eran menos difíciles. Si anticipaba al ánimo de los demás, podría evitar problemas. Si no pedía mucho, molestaba menos. Si resolvía rápido, recibía menos críticas. Si se mostraba fuerte, nadie se preocupaba. Y entonces, esa forma de estar en el mundo empezó a convertirse en una especie de idioma. Un idioma que aprendió tan bien que después olvidó que era un idioma aprendido y empezó a creer que era ella. A veces pienso en ciertos árboles que crecen junto a una pared. No crecen hacia donde quieren, crecen hacia donde pueden. Buscan la luz por donde aparece, se inclinan, se adaptan, giran un poco, se hacen espacio. Y si uno mira ese árbol, años después podría pensar que esa era su forma natural. Pero quizá no. Quizá esa forma cuenta una historia. Quizás habla de la pared, de la sombra, del lugar donde tuvo que crecer. Y uno podría preguntarse, sin necesidad de responder de inmediato, ¿qué ramas hubieran crecido de otra manera si hubieran tenido más espacio? No para lamentarse, no para culpar a la pared, solo para mirar con más ternura la forma que tomó ese árbol. Porque tal vez muchas partes de nosotros también crecieron así, no como defecto, no como problema, como adaptación, como respuesta.
como manera de encontrar la luz donde había poco espacio. Y quizá algo de eso le ocurrió a Laura. Durante años creció hacia donde había lugar. Fue la tranquila, la responsable, la que no daba problemas, la que estaba pendiente, la que podía esperar, la que entendía, la que cuidaba. Y esa forma de ser le permitió atravesar muchas cosas. Pero ahora, muchos años después, cuando la vida empieza a pedirle algo distinto, ella seguía viviendo desde el mismo lugar, como si todavía necesitara ganarse el derecho a ocupar espacio, como si todavía necesitara ser útil para ser querida, como si descansar fuera una falta, como si elegir para sí misma fuera egoísmo. Y aquí quiero hacer una pausa. Porque puede que en este momento quiera convertir eso en una pregunta muy rápida. Entonces, ¿qué hago? Y quizá no sea el momento de hacerlo. Quizá sea primero el momento de mirar, porque algunas cosas cambian. Cuando por fin las vemos, a veces ver con claridad empieza a mover algo. Quiero contarte la historia de Esteban. Esteban era un hombre admirado por muchos, muy disciplinado, muy trabajador, muy correcto. Había logrado muchas de las cosas que se había propuesto, y desde afuera aparecía una persona segura. Pero cuando hablaba con calma, aparecía otra cosa, una especie de cansancio discreto, que no se quejaba, que no dramatizaba, solo decía frases como: estoy bien, pero no sé, algo falta. Durante años Esteban había sido el que cumple, en su familia, en su trabajo, en sus relaciones, el que no falla, el que responde, el que no se permite caer. Y muchas veces también tuvo sentido. Creció en un ambiente en donde equivocarse tenía un costo, donde las dudas eran debilidad, donde ser reconocido dependía mucho de lograr rendir, producir. Así que aprendió a exigirse, aprendió a medir su valor por los resultados. Y con el tiempo llegó muy lejos. Pero un día, después de conseguir algo que había perseguido durante años, se sentó en su auto y no sintió alegría. No sintió orgullo, no sintió descanso. No sentía nada, pero se preguntó y notó esa pregunta muy honesta. ¿Y ahora qué? Y luego aparece otra. ¿Esto era lo que yo quería? No lo sabía, porque llevaba mucho tiempo persiguiendo metas, una tras otra, pero muy poco preguntándose si esas metas seguían teniendo sentido para sí. Y quizá eso también te resulte familiar de alguna forma. A veces seguimos un camino durante tanto tiempo que dejamos de preguntarnos si todavía es eso lo que queremos. A veces repetimos una forma de ser porque nos funcionó, porque nos dio aprobación, porque nos dio seguridad, porque nos ayudó a pertenecer. Y de pronto un día, esa misma forma de ser empieza a sentirse estrecha, no mala, estrecha. Ya no cabemos, como esa ropa que alguna vez nos quedó bien, pero que ahora nos limita el movimiento o tal vez nos aprieta más. Y quizá la pregunta no sea ¿por qué soy así? Quizá la pregunta sea otra. ¿Cuándo aprendí que tenía que ser así?
protegía esta forma de vivir? ¿Qué me permitió atravesar? Y ahora, ¿qué me está costando? Porque comprender no es justificarlo todo. Y tampoco es quedarse igual. Comprender es mirar el camino completo. Ver de dónde vino la respuesta que funcionó, que cumplió, cuándo ayudó y cuándo empezó a limitar. Y desde allí quizá aparece algo nuevo. No una obligación de cumplir de inmediato, no una exigencia más. Una posibilidad, la posibilidad de elegir. Y esta semana quiero proponerte una práctica muy sencilla. No para corregirte, no para arreglar nada, solo para observar. Durante algunos momentos al día, especialmente cuando sientas que estás funcionando en automático, haz una pequeña pausa. Puede ser 10 segundos, no más. Formula esta pregunta: ¿qué necesito yo ahora? Quizás no sepamos responder ahora, y eso también es información. Quizás aparezca algo muy simple. Necesito silencio, tal vez ayuda, necesito decir que no, quizás descansar, o necesito no tener una respuesta todavía. Necesito recordar que también estoy aquí. No tienes que hacer grandes cambios. A veces basta con empezar a notar. Porque cuando una persona nota el personaje que está interpretando y ya no está completamente atrapada en él, puede observarlo, puede agradecerle, puede reconocer que tuvo una función y poco a poco puede preguntarse si quiere seguir viviendo únicamente desde ahí. Antes de cerrar, quiero dejarte con una imagen, o tal vez con el sonido de mis palabras. Tal vez haya partes de ti que crecieron como pudieron. Tal vez hubo ramas que se inclinaron buscando luz. Tal vez hubo deseos que aprendieron a esperar. Tal vez hubo necesidades que se hicieron pequeñas para no incomodar. Tal vez, o quizás hoy no se trata de forzar nada. Quizás solo se trata de acercarte con un poco más de cuidado, como quien vuelve a mirar un jardín que no ha visitado hace años. No para reclamarle por cómo creció, sino para preguntarle con paciencia: ¿qué sigue vivo aquí? ¿Qué necesita espacio? ¿Qué podría empezar a crecer si dejo de vivir desde lo que los otros esperan de mí? Y quizá esa pregunta pueda acompañarte en esta semana. Sin prisas, sin presión, solo como una semilla, porque algunas semillas no necesitas que las empuje. Necesitan tierra, necesitan tiempo, un poco de luz. Y recuerda algo antes de irte: no necesitas esperar a que desaparezca el miedo para avanzar. No necesitas esperar a sentirte completamente bien para empezar a vivir. La vida ocurre aquí, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, en medio de todo aquello que no elegiste, y que aún así siempre puedes dar un paso hacia lo que realmente importa. Gracias por acompañarme. Soy Edith Delgado, y recuerda,
La vida que importa no es la que está libre de dolor, es la que elegimos construir, incluso cuando el dolor está presente. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un podcast de